Teoría de la codelincuencia, autoría y participación. La codelincuencia es la concurrencia de más de una persona en la comisión de un delito. Autoría, concepto de autor, especial consideración de los delitos dolosos de acción. De acuerdo con el artículo 27 del Código Penal, son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices. Conforme al artículo 28, son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados autores los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo, los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. Se formula un concepto restringido u objetivo formal de autor por parte de Belling, que sostiene que es el que realiza la acción típica o alguno de sus elementos. Los preceptos que regulan la participación son causas de extensión de la pena a quienes no realizan elementos del tipo, por ejemplo, al que proporciona el arma. El problema de esta teoría es que no abarca al autor mediato, a quien pide a otro que le alcance un bolso ajeno. Concepto extensivo de autor de Metzger aporta una definición residual en cuya virtud autor es todo aquel que interviene en el delito poniendo una condición para la comisión del mismo siempre que no esté comprendido en alguna de las formas de participación que regula expresamente el Código Penal. Así, los preceptos que regulan la participación son causas de restricción de la pena a quienes de otro modo responderían como autores. Presenta problemas en los delitos especiales, por ejemplo, proporcionar al juez medios para dictar una resolución injusta, o de propia mano, como llevar a un amigo a casa de una amiga para que pueda abusar de ella. Concepto subjetivo de autor, partiendo de la teoría de la equivalencia de las condiciones, se afirma que no caben distinciones objetivas sino subjetivas, a partir de las que será autor el que quiere el hecho como propio y partícipe el que tenga únicamente ánimo de ayudar o colaborar en la comisión del delito. Así, el ahogamiento del sobrino para ocultar la deshonra de la hermana. La crítica que se hace a este concepto es la posibilidad de distinguir las intervenciones de los partícipes desde el punto de vista objetivo a partir de sus aportaciones a la realización del hecho delictivo. Concepto finalista de autor de Belzel. En los delitos dolosos, autor es el que tiene el dominio finalista del hecho, el que, dirigiendo conscientemente el curso causal hacia la producción del resultado, tiene el control de la realización del tipo y puede decidir si lo realiza o no. El partícipe meramente apoya la comisión del hecho o hace nacer la resolución de cometerlo. No es aplicable a los delitos imprudentes, en los que formula que autor es todo el que contribuye a la producción del resultado con una conducta que no observa el cuidado objetivamente debido. El concepto de autoría de Roxin define la misma dependiendo de la estructura del tipo delictivo de que se trate, y así por el dominio del hecho, la infracción de un deber o el delito de propia mano. Bien, en cuanto a la toma de postura sobre el concepto de autor, en los delitos dolosos de acción, autor es quien tiene el dominio del hecho, que se manifiesta en la realización inmediata e individual del hecho típico.
autoría mediata individual. En la realización conjunta del hecho típico con otros, coautoría. O en la realización del hecho típico por medio de otro del que se sirve como instrumento, autoría mediata. En los delitos imprudentes, autor es el que realiza la conducta típica y causa directamente el resultado sin que sea necesaria intervención complementaria alguna. Así, el farmacéutico que despacha un medicamento sin receta cuya administración negligente causa la muerte. No es posible la autoría mediata ni la coautoría. Y en los delitos de omisión, autor es quien no interviene sobre los cursos causales y permite que desemboquen en un concreto resultado que no precisa intervenciones posteriores de otros. Clases de autoría. Autoría inmediata individual es autor el que realiza el hecho por sí solo. Autoría mediata es el que realiza el hecho por medio de otro del que se sirve como instrumento y que realiza la acción en sentido estricto. Cabe hablar de autor detrás del autor para expresar que hay autor con dominio del hecho detrás de la persona que ejecuta materialmente el hecho y que también es autor. Y así distintos supuestos. El instrumento no realiza siquiera el tipo objetivo del delito, por ejemplo, conseguir que otro se provoque su propia muerte. El instrumento realiza una conducta incluida en el tipo objetivo, pero le falta el dolo u otro elemento subjetivo de lo injusto. Por ejemplo, el que alcanza un bolso ajeno al que se lo pide pensando que realmente es su dueño. El instrumento no actúa antijurídicamente, pues se encuentra amparado por una causa de justificación. Así, quien provoca una situación de legítima defensa. O el instrumento no actúa culpablemente o su culpabilidad está disminuida. Por ejemplo, la utilización de un inimputable para la comisión del delito, como puede ser un menor de 14 años. Error de prohibición en el instrumento, por ejemplo, detener a quien se cree autor del delito por falsa información suministrada por un tercero. O coacción en el instrumento, por ejemplo, la amenaza de un mal si no se comete un delito. En este punto, Robson formuló la teoría de los aparatos organizados de poder como construcción para castigar los crímenes de Estado que requiere el dominio de la organización, la fungibilidad del ejecutor y la desvinculación del derecho por parte de la organización. No cabe autoría inmediata en los delitos imprudentes, en los especiales y en los de propia mano. Coautoría. En la ejecución del hecho interviene más de un autor, que no es lo mismo que el supuesto de la codelincuencia, en la que intervienen varios sujetos con independencia de su participación. Elementos de la coautoría. Cada autor debe realizar al menos algún elemento del tipo, cabiendo la coautoría mediata. No obstante, doctrina y jurisprudencia citan como elementos de la coautoría los siguientes: el acuerdo de voluntades, que puede ser expreso o tácito y anterior o simultáneo a la comisión del hecho; la realización de actos típicos, donde surge el problema del dominio funcional del hecho. La jurisprudencia admite la coautoría si se domina el hecho, aunque no se realicen actos típicos. Se excluyen los actos preparatorios, como la fabricación de un explosivo que colocará otro, y se incluyen los actos no típicos, pero realizados simultáneamente a los ejecutivos, como esperar en el coche para huir del atraco, que en todo caso tienen que ser esenciales. Coautoría y delitos imprudentes no cabe al no poder darse acuerdo previo de voluntades para cometer un delito que lo es por descuido o por imprevisión. No obstante, se acepta mayoritariamente tal posibilidad sobre la base del acuerdo de voluntades
para llevar a cabo una conducta imprudente por sí misma. Y se pone como ejemplo la concertación para poner materiales de menor calidad en una obra que se desmorona y causa la muerte. Actuar en lugar del otro, artículo 31 del Código Penal, castiga al que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, de manera que responderá personalmente aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura del delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación se obre. Así, por ejemplo, el administrador que alza los bienes del administrado de la trama de sus acreedores, encontrando el fundamento de esta figura de actuar en lugar del otro en la representación y en la teoría de la disociación, y que tiene como criterio material el dominio social del hecho. Participación, artículo 29 del Código Penal, son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, es decir, no siendo autores en sentido estricto, inductores o cooperadores necesarios, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Cuando la ley establece una pena, se entiende que la impone a los autores de la infracción consumada, de manera que a los cómplices de un delito consumado o intentado se les impone la pena inferior en grado a la fijada por la ley para los autores del mismo delito. Las clases de participación, según la forma o clase de la aportación, pueden ser moral, es el caso de la inducción, o material, es el caso de la cooperación necesaria y la complicidad. Y según el momento en que se realiza la aportación, puede ser propia, la contribución al delito se realiza antes o durante la ejecución del mismo, es el caso de la inducción, la cooperación necesaria y la complicidad, o impropia, de manera que la contribución al delito se realiza con posterioridad a su ejecución. Es el caso del encubrimiento, que hoy no es una forma de participación, sino un delito independiente, a examinar en la parte especial de la asignatura. Naturaleza de la participación presenta una accesoriedad cuantitativa respecto a la autoría. El grado de realización del hecho delictivo por parte del autor que es necesario para poder castigar a los partícipes. Se exige un principio de ejecución de la conducta por parte del autor para poder castigar a los partícipes. Si no se consuma el delito, la participación responderá solo de la tentativa. Y también hay una accesoriedad cualitativa respecto de la autoría, que consiste en las características o elementos del delito que debe presentar la conducta del autor para considerar punibles las conductas de participación. Así, la punición del partícipe solo requiere que la conducta del autor sea típica. Mayoritariamente, en cambio, se exige que sea también antijurídica. Elementos de la participación. Elemento objetivo. La aportación del partícipe debe suponer una condición para la realización de la conducta típica por parte del autor. Participación psíquica. Debe haber una contribución causal. Por ejemplo, consejos sobre cómo robar una tienda que efectivamente deben decidir al autor dubitativo. Y participación por omisión la admite el Tribunal Supremo cuando se dan la omisión, el dolo y la posición de garante. Y se ejemplifica con la violencia de un progenitor sobre los hijos comunes. El elemento subjetivo de la participación hace referencia al acuerdo de voluntades con dolo del partícipe. El dolo del partícipe es el conocimiento y voluntad de participar en el delito, bastando que sea eventual. El acuerdo de voluntades ha de ser expreso o tácito y anterior o simultáneo a la comisión del hecho. Y el Tribunal Supremo
basándose anteriormente en la teoría del acuerdo previo, establecía que cuando varias personas se ponían de acuerdo para cometer un delito, todos eran coautores independientemente de su contribución, llegando a comprender incluso la responsabilidad por el exceso. Por ejemplo, la causación de una muerte en el curso de lo que realmente se había planificado como un robo con violencia, en el que no había previsión de matar. Bien, actualmente esta teoría se reconduce al dominio del hecho. La comunicabilidad de las circunstancias, artículo 65 del Código Penal. Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de naturaleza personal agravarán o atenuarán la responsabilidad solo de aquellos en quienes concurran. Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla servirán únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para el delito. Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, que realmente no son tales, sino circunstancias que fundamentan el propio ilícito, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate. Bien, esta previsión normativa se aplica a los tipos agravados y atenuados y no solo a las circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad criminal. Así, por ejemplo, la persona que lleva a otra a matar a un tercero por precio y mediante arma de fuego estaría participando en el asesinato. Asesinato, además, alevoso. Se aplica tanto en los delitos propios especiales como en los delitos impropios especiales. Delitos especiales propios e impropios es de aplicación el artículo 65 del Código Penal. Formas de participación, inductores. El inductor es quien consigue que otra persona adopte la resolución de voluntad de cometer el delito. Debe hacerlo por medios psíquicos sin que sea bastante propiciar la ocasión de que el delito se cometa. Es un mero partícipe en la conducta delictiva de otra persona, siendo autor a los solos efectos de imposición de la pena. Su responsabilidad es accesoria a la participación del autor en consumación o en tentativa. Los requisitos de la inducción es que sea directa, es decir, dirigida a persona determinada y para la comisión de un delito concreto. No obstante, el Tribunal Supremo sí que considera sancionable la inducción en cadena o la inducción a otro para que a su vez induzca a un tercero. Ha de ser eficaz, debe hacer que el inducido dé comienzo a la ejecución del delito. Así es impune la que podríamos denominar tentativa de inducción. Y se plantea la cuestión relativa al agente provocador, normalmente un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que provoca el desencadenamiento del delito con la intención de ponerle fin y detener a sus autores, supuesto en el que se entiende que no hay inducción por falta de voluntad, sino de comisión, sí de consumación del delito en el agente provocador. Cooperación necesaria y complicidad, ambas son conductas de contribución a la realización del delito. Se han formulado distintas teorías para distinguir ambas figuras. La teoría del caso concreto sostiene que el cooperador necesario aporta una condición sin la que el delito no se hubiese realizado o se hubiese realizado de modo distinto. Esta teoría apenas deja espacio a la complicidad. Teoría abstracta, hay que prescindir del caso concreto y valorar la necesidad de la aportación con carácter general, pues esta teoría apenas deja espacio a la cooperación necesaria. Teoría de los bienes escasos, formulada por Gimbernat, la conducta es cooperación necesaria si era difícil de conseguir, que formula como bien escaso,
y complicidad en otro caso, que se formula como bien abundante. Teoría relativa de los bienes escasos de Rodríguez de Besa se restringe su examen a los codelincuentes, de manera que lo que se analiza es la contribución de los copartícipes de los codelincuentes en el hecho. Se niega la distinción entre ambas figuras por un sector de la doctrina, por ejemplo Cerezo-Mir, que propone la eliminación de la cooperación necesaria y la atenuación solo facultativa, no imperativa, del castigo de la complicidad. Tomando postura, la distinción es precisa, puesto que se formula por el propio Código Penal, y se trata de examinar de antemano si la colaboración del partícipe era tan importante que sin ella no se hubiese realizado el hecho, lo que nos colocaría en la cooperación necesaria, mientras que, en caso contrario, estaríamos en un supuesto de complicidad. Participación y delitos imprudentes. Cualquier conducta imprudente no comporta sin más autoría de delito, y así no cabe participación imprudente en un delito imprudente, ni participación dolosa en un delito imprudente, ni participación imprudente en un delito doloso. Codelincuencia en los delitos cometidos a través de los medios de comunicación social, artículo 30 del Código Penal. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos, no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubiesen favorecido personal o realmente. Los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden. Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate y quienes les hayan inducido a realizarlo. Los directores de la publicación o programa en que se difunda. Los directores de la empresa editora, emisora o difusora. Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora. Cuando, por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, no pueda perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los números del apartado anterior, se dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número inmediatamente siguiente. El fundamento de la regulación está en los principios de limitación y también de efectividad. Y las características del sistema son la responsabilidad limitada y en cascada.